Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios en San Salvador, El Salvador. Y gracias por escucharnos, sintonizarnos y compartir este programa en diferentes lugares del mundo. Gracias a Dios este programa llega a través de diferentes plataformas a muchas personas. Así que, pensando en lo que hemos estado hablando durante toda esta semana acerca de la espera de esos tiempos largos, hoy quiero hablar un mensaje de mucha esperanza en el hecho de que cuando la esperanza comienza a regresar a nuestras vidas, uno puede regocijarse y uno puede testificar. Tal vez en el proceso no nos gustó, pero va a llegar el momento de testimonio, va a llegar el momento de recompensa. Y hay algo curioso en los procesos largos, y es que no siempre notamos exactamente cuando las cosas han comenzado a cambiar. De repente un día simplemente uno se da cuenta de que algo ya no pesa igual, que la situación quizás no se resolvió, pero que ha avanzado mucho. Las preguntas a lo mejor van a seguir ahí, pero dentro de nuestro corazón, en nuestro interior, aparece algo que antes a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Donde antes solo había cansancio, hoy hay esperanza, hoy hay fe, hoy hay madurez, hoy hay un conocimiento mayor de Dios. Probablemente no es que tengamos una gran euforia, ni es que sea una respuesta definitiva, pero es algo más discreto, una luz de esperanza, una pequeña señal de esperanza. Porque probablemente después de semanas, meses o temporadas largas de silencio, de lucha, de espera, uno generalmente está esperando que las cosas van a cambiar de una manera dramática, sobrenatural, poderosa, como un momento claro donde todo se acomoda, donde todo se despeja totalmente. Pero la mayoría de veces no va a ocurrir así, sino que la restauración espiritual suele empezar de una manera mucho más sencilla. Una oración probablemente que vuelve a salir con naturalidad. Un texto bíblico que de pronto se siente muy cercano, muy apropiado, que nos abraza, que nos fortalece. O un momento breve donde recordamos que Dios es bueno y podemos saber que Dios está obrando. Pequeñas cosas, pequeños detalles que nos están mostrando que Dios está con nosotros. David escribe en el Salmo 40 algo muy parecido. Dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Eso significó que de repente él comenzó a ver que las cosas iban cambiando, que Dios se inclinó a escuchar, que él oyó y actuó, que él oyó y se manifestó, porque oyó el clamor. Pero antes de que venga una respuesta, hubo tiempos de espera, una espera paciente, lo cual en el lenguaje bíblico no significa que sea una espera cómoda, pero sí significa una espera sostenida, una confianza que se mantiene incluso cuando todavía no hay señales visibles. ¿Se acuerda cuando Elías manda a su siervo a ver si va a llover y 7 veces lo manda, pero 7 veces regresa y le dice: veo una pequeña nube como la mano de un hombre? Y él se da cuenta entonces que la respuesta había venido, pero 7 veces lo manda. Después de ese tiempo de espera, algo ocurrió. Por ejemplo, David dice que Dios lo sacó, una vez más volviendo al Salmo 40, lo sacó del pozo de la desesperación, que puso sus pies sobre roca firme. Pero el Salmo no presenta esa restauración como algo instantáneo que eliminó toda dificultad futura. Más bien lo que el Salmo nos está queriendo decir es que está describiendo un momento donde lo que Dios hace es que vuelve a firmar el camino para sostener a David en los momentos difíciles. A veces eso es lo que usted y yo necesitamos.
Probablemente no la respuesta total y completa, sino que pequeños vislumbres que nos llenan de fe y de confianza en que Dios está obrando. A lo mejor lo que necesitamos este día no es una vida sin problemas, sino volver a tener un lugar firme donde apoyar nuestros pies en esa roca firme que es el Señor. El problema es que cuando hemos pasado mucho tiempo en un desierto espiritual, en una tormenta, en un valle, incluso muchas veces la esperanza puede llegar a sentirse extraña al principio, porque después de acostumbrarnos a mucho silencio, a lo mejor, a la lucha, a la espera, algunos hasta pierden la esperanza de que algo bueno va a volver a surgir. Y algunos yo he visto y he platicado con personas que cuando están a punto de desanimarse, mejor ya comienzan a ver respuestas y milagros, pero no atreven a declarar sanidad o victoria o provisión, porque siguen teniendo el temor que a lo mejor las cosas no van a cambiar, no van a suceder de buena manera. Algunos no quieren a lo mejor confiar demasiado rápido. Y eso es normal como seres humanos. Porque la esperanza bíblica, honestamente, no es un optimismo ingenuo, ciego. No ignoramos lo que ha pasado o está pasando, sino que realmente aprende a confiar y a depender en el Señor. Es bien interesante que la Biblia nos habla tanto de perseverar, no porque todo va a ser fácil y rápido, sino más bien porque la perseverancia va a preparar nuestro corazón para seguir confiando, para volver a confiar, para seguir confiando y para volver a confiar. Y que cuando Dios comienza a obrar, podamos saber que en lo profundo de nuestro corazón siempre hubo la esperanza, que Dios tenía el poder, que Dios nos amaba, que Dios estaba cuidando de nosotros y que Dios tiene el poder para que las cosas sean diferentes. Este día quiero animarle a que pueda, en medio del tiempo de espera y en medio del tiempo de la lucha, le pida al Señor sabiduría y ojos espirituales para comenzar a notar esas pequeñas señales de que, por ejemplo, nuestro corazón ya no está en el mismo lugar de cuando comenzamos a esperar, sino que nuestro corazón ha cambiado, nuestro corazón ha caminado, nuestro corazón, a pesar de la lucha, se ha mantenido firme, y esa es una tremenda ganancia. Pero sobre todo, a darnos cuenta que estamos teniendo la convicción y la esperanza, la fortaleza y la sabiduría de saber de que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Quiero invitarle a que tenga esa visión espiritual y que le pida al Espíritu Santo ese discernimiento, que le ayude a poder ver, aunque sea un poco de luz donde antes solo había confusión. Y tal vez lo que va a pasar es que simplemente nos vamos a dar cuenta de que a pesar de todo, Dios sigue ahí y que nosotros seguimos en Dios. Y que eso, solo eso, ya es significativo. Recuerdo la historia de un muchacho que cómo costaba que cambiara, era un dolor de cabeza. No veíamos que su vida cambiara. Y algunas veces estábamos a punto de darnos por vencidos, pero honestamente cada vez que yo lo veía entrar a la iglesia, yo le daba gracias a Dios. No veía el cambio, pero solo el hecho de volver a la iglesia y de estar de nuevo en la iglesia y de no rendirse, ya era un paso, ya era una respuesta, porque muy fácilmente él hubiera renunciado a su fe. Y hoy, después de tantos años, hoy tiene una linda familia, hoy es una persona trabajadora. Valió la pena el tiempo de espera. La fe no siempre va a terminar con un proceso, con una respuesta totalmente clara. A veces lo termina con algo más sencillo. Y la respuesta es la capacidad de seguir caminando, la capacidad de seguir adelante. Y esa pequeña respuesta significa que Dios no dejó de sostenernos durante el camino, incluso cuando parecía que no estaba pasando nada. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy.
Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es a que en medio de lo que podamos estar pasando, podamos ver esos vislumbres de que Dios nos ha sostenido, Dios ha estado obrando. Y como dice la palabra, aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Quiero animarle a seguir adelante, a valorar, a apreciar que hasta este día, en todos estos tiempos de espera, no nos hemos rendido, sino que más bien Dios nos ha sostenido, Dios nos ha ayudado, y que lo que Dios comienza, Dios lo termina. Tengo la convicción que viene el tiempo de respuesta, que viene el tiempo de solución. A lo mejor no va a ser en muchos de los casos de una manera sobrenatural, sino en ese proceso lento pero que camina, lento pero que progresa. Y de repente esa lucha, ese tiempo de espera se va a convertir en un testimonio donde vamos a glorificar con una convicción mayor el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.